¿Quiénes somos? Fundación Asper Venezuela. Somos una ONG apolítica sin fines de lucro, domiciliada en la ciudad de Caracas. Está conformada por individuos con síndrome de Asperger y por las personas e instituciones interesadas en trabajar a favor de todos aquellos que presentan esta condición. El síndrome de Asperger es el término que se utiliza para definir la condición más leve y de mayor nivel de funcionamiento de los trastornos del espectro autista, los cuales de origen neurobiológico y en el cual existen desviaciones y anormalidades en el desarrollo. Los niños con síndrome de Asperger cumplen con el perfil de una víctima típica, que son niños solitarios, torpes lenguajes corporales, pobres habilidades sociales y se ve diferente a sus padres. Todo esto lleva a que sean niños solitarios. Quitarle su pertenencia, los apodos es una de las cosas más frecuentes, las burlas, acosarlos de acciones que ellos no han hecho, aprovecharse de sus destrezas. Esa es otra forma de acoso social y que pasa muy frecuentemente. Siempre un Asperger va a tener una gran destreza en la que sea y se va a destacar. Y hay los que abusan de esa destreza, lo ponen a que hagan las cosas por él. No lo generalmente usted pregunta a un Asperger cuántas fiestas te han invitado en tu salón de clases y generalmente no los invitan a fiestas. Y cuando se hacen grupos para hacer grupos de trabajo, generalmente tampoco son invitados a participar en los grupos de trabajo y están excluidos a formar equipos. Hay otro tipo de acoso escolar, abuso sexual, el acoso por Facebook, por mensaje instantáneo, en los adolescentes con chismos sobre el adolescente Asperger, sobre las mujeres Asperger. Invitarlos a ir contra normas sociales. Una cosa, el síndrome de Asperger, al igual que el autismo, es más frecuente en hombres que en mujeres. Cuando yo estaba en el recreo, que yo no quería jugar con nadie, nunca quise jugar con nadie. Yo tenía un libro, entonces me ponía a leer o a estudiar. Y ellos nunca me dijeron, intégrate, ¿sabes? Nunca me lo dijeron, nunca me obligaron, porque es una cuestión de que para uno es obligado. Juega, pero si no quiero, ¿sabes? Si yo me siento aquí viendo el libro, más bueno, o sea, no sé, esa gente aparte que no quiero porque no entiendo. No entiendo cómo los niños juegan y se divierten. Nunca lo entendí de niña y de grande no entiendo cómo ustedes salen y hacen amistades. Desde muy niña siempre fui diferente, o por lo menos así era como me sentía. Me gustaban cosas que no le gustaban a los demás niños y entonces me sentía más cómoda entre adultos. Siempre sentí que era exageradamente tímida para hacer el primer contacto con otra persona. Paradójicamente la gente no estaba de acuerdo conmigo cuando me conocían y les decía que yo era muy tímida. Era como si ellos eran capaces de ver algo que yo no veía. Fui muy inestable en materia laboral. Era una experta buscando empleo, mas no manteniéndome en eso. En lo intelectual, puedo considerarme una persona que aprende y aprende por toneladas y siempre está deseoso de aprender. Pero en lo social, por lo menos hasta la adolescencia, estaba en desventaja. Nos enamoramos con facilidad, somos muy enamoradizos, una mujer muy bella y sobre todo muy simpática nos atrae, pero no sabemos cómo ser románticos o seductores. Y en eso muchos de los chicos obviamente nos llevaban ventaja y por eso pasaba de todo, de que éramos lentos hasta que éramos gays. Y yo les decía, pero ¿cómo puedo ser gay si no me gusta un hombre? Les respondía muchas veces así. Pero a medida que iba pasando el tiempo llegaba a la universidad y en la universidad digamos que fue el punto de quiebre, porque al ser diferentes tipos de personas y sobre todo haber personas muy intelectuales, al tener personas con las cuales hablar, entonces ese círculo que antes se reducía a unas pocas personas con las que teníamos intereses en común, se va poco a poco ensanchando. Porque continuaron las cosas en la escuela. En la escuela fue mucho peor en la cosa, fue mucho peor, inclusive hasta me encerraron en un baño, con la cerradura trancada y me sacaron al día siguiente. Muy buen desempeño en la escuela. Yo nunca acostumbré a hacer grupos. Si yo quería hacer un grupo de deja que ellos vengan a mí. Yo no hacía lo que deja que ellos vengan a mí, que yo haga mi así es sencillo. La mejoría fue excelente. No, mis profesores nunca se quejaron de mi rendimiento académico. Bueno, yo he sido siempre de gustos, por decirlo así, friki, como muchos lo llaman, porque o sea, yo he sido muy fanático de los superhéroes. ¿Vieron la película de los Vengadores? No. Se la recomiendo. ¿Vieron Indiana Jones? Sí. Excelente, la definición es lo máximo.
Y oye, películas como El Caballero de la Noche, como Volver al Futuro, yo las amo. Cuando yo era pequeño, yo me apegaba mucho a los personajes. Esto soy yo, vestido aquí. Yo como no tenía más nada que ver en la televisión, me la pasaba viendo el Chavo. Entonces yo lo imitaba, era el mismo Chavo. Ahí me imitaba fuerte, decía, ¡Chao, chao! ¿Se imaginan que te ríes por esa de moda y de repente estaría yo así? Hábleme, amigo de mí. ¿Se imaginan? Yo, desde muy pequeño, siempre he usado un lenguaje que es propio de las comiquitas. Por ejemplo, usaba lavabo, la palabra lavabo, en vez de lavamanos, usaba lavabo, hornilla, mi recámara. Desde muy pequeño he tenido un interés muy específico, muy concreto, el teatro. A mí me encanta el teatro, me fascina el teatro. Y desde el primer momento sí noté que las personas se daban cuenta de que yo era diferente. Un ejemplo, en segundo grado tuve un día del amor y la amistad. Y entonces había que dar un regalo. Y yo, además de dar el regalo a mis compañeros, di un discurso de lo bonito que significaba para mí el amor, la amistad. Cuando mi mamá me viene a buscar, da la casualidad que uno de los muchachitos de 6, 7 años se le acerca y le dice: mira, tu hijo tiene un problema cerebral, o es que él... Y mi mamá, no. Gracias a la condición de mi hijo, he tenido muchas satisfacciones con mi hijo. Y gracias a la fe de mi hijo, yo conocí a Fundación de Venezuela y hoy estoy aquí compartiendo con ustedes. Bueno, voy a hablar aquí como ruso. Siempre me gustó estar solo. Cuando pequeño podía pasarme horas con mis carritos haciendo trenes, colocándolos en fila uno tras otro. Repetía lo mismo una y otra vez. También hacía lo mismo con los zapatos, los formaba en trenes. En ocasiones el caso parecía pelotita de ping-pong. Y cuando iba al parque con mi familia, en vez de compartir con ellos, prefería buscar un lugar donde hubiera una montañita o un cerrito de arena para jugar con mis carritos. Comencé a hablar tempranamente. Usaba palabras muy rebuscadas, vocabulario elaborado y formal. A los 3 años ya entendía la computadora paso por paso e ingresaba a internet para buscar juegos de carros. Sin embargo, en algún momento, estos rasgos y algunas características llamaron la atención de mi mamá. Entre todas estas características que tenía, porque no siempre jugaba con carritos, siempre prefería jugar con cholas y zapatos, y formarlos en tren, y eso era su carro favorito. Cuando yo nací, en aquel momento, me han presentado hematomas en la parte cerebral, y ahí es donde empezó los cambios muy raros. Cuando yo estaba en preescolar, en las clases que yo he visto, la maestra me mandaba a sentar y parado ahí quieto. La maestra me dijo: siéntate. Y yo no, siéntate. Entonces le estaba diciendo a mi mamá: por favor, necesito que este niño reciba algo para que pueda entender. Hagan algo. Y me sacaron de un colegio, después me metieron en otro igualito lo mismo, en otro colegio, y bueno,